Ejercitación. Ahí está. Repito porque no estaba en pausa la grabación. Dejé acá en la carpeta trabajos prácticos, ejercitación, la actividad de la semana. La idea es que si alguien lo está viendo después, que lo descargue del Drive. Si vayan descargándose ese archivito que les pasé por el chat. Yo voy a abrir, en realidad ya lo tengo abierto acá, lo que estuvimos viendo. La última vez estuvimos haciendo como una pantallazo de lo que son las formas de guardar en Construct. Aceleré una moto ahí. Sí, disculpe, profe. Bien. Lo que vamos a hacer hoy es utilizar los arrays, empezar a guardar utilizando arrays y local storage y empezar a guardar un par de variables. Vamos a hacer un ejercicio parecido a lo que ya está, a este que está guardado ahí en las clases, en la carpeta de clases del Drive. Algo similar, pero quiero que lo empiecen de cero para que lo entiendan bien. ¿Sí? Que agarren un layout nuevo, vacío, y empiecen ¿sí? a armar algunos elementos que están acá como muestra en este esquemita, digamos. Vamos a hacer algo parecido, pero quiero que hagamos un repaso general para ver cómo estamos con esto. ¿Sí? La última clase hablamos de que habían tres maneras de guardar. La básica, que era utilizando el system save, system load. Después teníamos el local storage para guardar variables específicas, información específica. Y la tercera forma sería combinando local storage con arrays para guardar más información, ¿sí? Para manejar de una manera un poquito más inteligente toda la información, ordenar y gestionar mejor los datos. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hacer esto, combinar array con local storage. Bueno, esto ya lo vimos. Vimos que con el save load básico se guardaba toda la información. Podíamos usar un comportamiento que se llama noSave para filtrar lo que no queremos que se guarde, utilizando estos comandos desde System y poniéndole el comportamiento noSave al objeto que queremos que no se guarde cuando reinicie o cuando carguemos la escena. Pero esto funciona con el save y el load de System, digamos, con estos dos. Después, ya entrando con local storage, vimos que el local storage lo que hace es guardar información dentro del espacio del navegador, ya sea con cualquier navegador que se ejecute el juego. ¿Sí? La información va a quedar guardada más allá de que ustedes cierren el juego completo. Después, cuando lo abren, queda esa información, se recupera. ¿Sí? La idea es que puedan ver cómo se hace esto y vayan practicándolo. ¿Sí? Por eso tengan a mano el archivito de estos que están en el Drive. Clase 13, gestión de datos, esos archivitos, eso lo tendrían que tener a mano, el de arrays. Y siguiendo con ese ejemplo, vamos a hacer algo similar a ese archivito que se llama arrays. Sí, bueno, ¿cómo funciona el local storage? Dijimos que el local storage guarda la información en el navegador. Sí, podemos seleccionar qué datos guardar específicos, ya sea que estén guardados en una variable en el juego o que esté toda la información ya guardada dentro de un array, de una matriz, y directamente guardar la matriz. Entonces podemos tener las dos opciones. Podemos tener capaz guardar un array completo o guardar una o dos variables o tres, como para empezar a practicar también por separado. O sea, valen las dos formas. Pasa que ya cuando hay mucha información, ya directamente se guarda todo en un solo archivito, en un array, y listo. Entonces acá también vimos que al momento de guardar, lo que se hace es un set. ¿Sí? Este es el comando para guardar. Hacemos set cuando queremos ir guardando algún valor. Sí, acá hay diferentes sets aplicados. Por ejemplo, el set acá se está aplicando para guardar en el array una variable, pero también con el local storage tenemos el set para guardar la información de todas las variables a través del local storage. Entonces utilizamos el set, ¿sí? En las dos situaciones para ir guardando la información. Vamos a repasar cómo se guarda. ¿Sí? Acá hay pasos que se deben cumplir, que esto va
de esta manera escrito, ¿sí? Estas 3 líneas de código, ¿sí? Que son para chequear cuando es la primera vez que se jugaba, o si no es la primera vez que se jugaba, si están o no los valores o la información guardada, ¿sí? Esto lo hace al inicio del layout, cuando empieza el juego, chequea si hay información guardada o no. Si hay información guardada, la pasa de nuevamente a las variables, a los espacios que tenemos ya dentro del juego configurados. Y si no hay información guardada previamente, crea un espacio para ir guardando después ahí todo. ¿Sí? Entonces son las dos condiciones. Puede que haya información previa o no. Dependiendo de lo que pase, se va a cargar después la información a variables o directamente un array dentro del juego, ¿sí? Dependiendo de cuánta información manejemos. Cuando cargamos las variables usamos set, y cuando se carga de vuelta el array se usa el load. Pero básicamente esto que está acá resume lo que tienen que armar después cuando tengan que programar el ejercicio. Tienen que estar estos pasos, ¿sí? Porque si no están pasando por alto algunas condiciones que puede que surjan dentro del juego. Profe. Entonces, uy, me asusté, está muy alto. Disculpe. Profe, una pregunta. Después con esto, Sí. ¿se podría hacer la típica ranura de autoguardado y cosas? O sea, Claro, que aparece ahí como... o haces un botón donde tocas el botón y ese botón te hace... Vos vas a tener armado todo acá, diferentes espacios con sprites que serían como ranuras para guardar, digamos. Haz cuenta que tenés un montón acá así, tac, tac. Entonces vos seleccionás la primera, al tocar el primer botón es pensar la lógica directamente. O sea, vos tocas la primera ranura que se llama capaz slot 1, ¿sí? Y después cuando tocaste el botón se guarda la información, y cuando vas a cargar el juego cambia el frame y ya te está mostrando acá algún valor por encima. ¿Sí? No sé si capaz que así ves, tenés un sprite y arriba un texto que te dice el nombre del archivo, el nombre del nivel que está guardado ahí, por ejemplo. Podrías combinar las dos cosas. O sea, tenés un botón que la imagen, digamos, representa que ya está guardado algo de información, y a la vez un texto que tiene el nombre del nivel que guardaste ahí, por ejemplo. O sea, eso ya más Perfecto. que nada ser creativo e ir viendo, pero con estos recursos básicos vos podés plantear eso. O sea, podés plantear, digamos, con un slot de, no sé, tenés 6 espacios para guardar o más, digamos. Eso lo podés Profe, plantear. otra cosa. Sí, Ya sabemos cuál es la mecánica que quiere que usemos el profesor de diseñomática, que es con JSON, para todo el tema de los diálogos y todo, pero sí. nos pasó un tutorial, yo estuve viendo videos, todo, pero quería ver si no nos quería dar una mano con eso, porque justo lo que estamos viendo con el tema de los arrays es tan simple como Claro. laburarlo con el Ajax, por lo que estuve viendo, para que cargue lo que vos pones en un punto JSON Sí. que en un array. Pero nada, como viene de la mano, quería ver si nos podía explicar eso también. Acá nosotros, bueno, dale, ahí vamos a llegar a ese punto. Bueno, en general, sí, son estos pasos para cargar y guardar los archivos. Lo que sigue es ver este proceso, ¿sí? Ustedes, cuando pasan de un nivel a otro, o cuando inician el juego, van a tener acá un load apenas inician, por si hay o no información previa, se chequea. Cuando termina un nivel, ¿sí? Se filtran todas las variables, se guarda en un array. Ese array se guarda con local storage, y cuando inicia nivel 2, ¿sí? Se hace un get, se vuelve a traer esa información guardada, se vuelve a pasar a los arrays y a las variables, y de las variables se vuelve a cargar a los textos o a las imágenes, depende que haya de manera visual. Entonces siempre es este pasaje, se filtra, se guarda, después se recupera y se vuelve a pasar toda la información a cada variable. Eso quiero que hagan en el ejercicio, que va a ser entre 2 nomás, entre 2 niveles. Bueno, esta era una forma de tener diferentes puntos de guardado utilizando una variable que se llame el nivel, level, ¿sí? Para no pisar la información, porque si siempre estoy guardando con el mismo nombre, voy a pisar la información en el array o en las variables. Entonces cada vez que guardo, puedo guardar un nombre, puedo poner un nombre específico,
y utilizar este símbolo, así que concatena, así que me va a definir después esta situación y me va a ayudar a tener diferentes tipos de archivos, ¿sí? Cuando cambie la variable, al guardarse, cada vez que voy pasando entre nivel, le voy sumando un valor a esta variable, me cambia el nombre, ¿sí? Ya no me pisa la información que tenía acá. Esto puede servir después para chequear la progresión en el juego, porque si ustedes están pisando los valores pierden cómo le fue el personaje de nivel 1, nivel 2, nivel 3, como para ver el progreso. Y llegando a lo que es matrices, arrays, ¿sí? Acá bueno, es un repaso de lo que seguramente vieron en programación lógica, ¿sí? Cómo está compuesta una matriz, que tiene índices, ¿sí? Para definir una posición, que el índice sí empieza, ¿sí? Con valor 0 cuando buscamos algún elemento. En este caso lo más común es tener un array o una matriz con dos magnitudes, con dos ejes en X y en Y. Construct permite con 3, o sea que podríamos tener en profundidad una matriz tridimensional, ¿sí? Entonces podríamos tener, en su momento les dije que podrían, por ejemplo, si están configurando personajes, pueden tener acá por columna el nombre del personaje y por fila las propiedades de cada personaje. O si están chequeando cómo van a ser los niveles, por columna tienen definido cómo se llama cada nivel y por filas tienen definido los valores de qué hay dentro de ese nivel, cantidad de enemigos, dificultad, tiempo, lo que sea que sean las propiedades del nivel. Entonces de esta manera pueden ir ordenando en un Excel, pensándolo como si fuera un Excel, y que después esto se pasa a una matriz como está acá, toda esa información después se puede cargar así. Y hoy también quiero que repasemos cómo funciona esto, ¿sí? De las filas y las pilas. No sé si lo vieron esto en programación, creo que lo vieron en programación, no en programación lógica, sino en la programación con Visual Basic. Ahí avísenme, chequenme si lo vieron o no. No estaría muy seguro de a qué hace referencia. Creo que no, profe. No, esto lo vieron, perdón, esto en... Ay, ¿cómo se llamaba esta materia? Déjenme chequear. ¿Programación lógica? No era en programación, era la de datos. ¿Matemática aplicada? No. No, esas son tirando las materias que tuvimos, por eso. Sí, plan de estudio. Quiero ver si está todavía. La lógica. Puede que la hayan sacado. En lógica 2 estamos viendo ahora matrices y cómo cargarlas y cómo usarlas para pasar de vector a matriz y viceversa y esas cosas. Bien, no, yo tuve en su momento una materia que era, no me acuerdo si era el nombre así, gestión de datos o... Ya me va a salir, digamos, pero una materia específica que veíamos de esto, digamos. Guardar información en pila, en fila, pero lo hacíamos con Visual Basic, o sea, lo hacíamos desde... Similar a lo que hacen en programación, digamos, la materia de programación. Sí, profe, el semestre que viene es Claro. gestión de datos. Claro, Esto es lo que es. se trabaja con matrices en Visual también. Claro, es. Bueno, entonces sí Sí. lo van a ver después. Bueno, en Sí, sí sí, acá lo van vamos a ver ver. el semestre que viene. Acá lo van a ver como más sencillo porque no es tan difícil de entenderlo, pero sí va a ser como una manera de gestionar cómo entra y sale información de la matriz. Sí, eso bueno, después lo vamos a repasar. No sé si alcanzamos hoy, pero la clase que viene sí vamos a hacer un ejercicio de esto que está bueno, que es otra manera de ir guardando, porque por ahora nosotros estamos guardando información en lugares específicos, ¿sí? Y tomando información de un lugar específico de la matriz que conocemos. Pero después pueden tener otro tipo de estructura para ir metiendo, ¿sí? Más información o sacando información de una matriz. Es como que hacen que la matriz crezca, ¿sí? O sea más chica, dependiendo del juego les puede servir. Bueno, entonces, ¿qué permite hacer la matriz? En principio sí, guardar la información de su juego, ya sea la información que utilicen más allá de la temática del juego. Sí, importante tener un control de la información que ustedes quieren que
se mantenga. Gestionar los objetos en el inventario, por ejemplo, serviría para hacer una analogía de que esto es un inventario, ¿sí? Con tantos slots específicos para guardar. Entonces ustedes hacen la similitud de esta matriz como si fuera un espacio de guardado en un inventario. Entonces tienen tantos espacios de guardado y saben específicamente dónde están guardando cada información dentro del juego, ¿sí? Eso por algunas tipologías de juego sirve. Armar un inventario con la matriz. Después, bueno, almacenar variables. Esto es como básico, que es lo que vamos a hacer, y los datos de la partida. Configurar la dificultad de cada nivel. Lo que les decía, que ustedes pueden armar por columna las propiedades, cómo se llama cada nivel, y por fila cuáles son las propiedades. Es igual para lo que es TP3. Van a tener que hacer un archivito similar, así que eso igual lo vemos después. Crear mecánicas, consecuencias de acciones. Esto está bueno y está relacionado a las estructuras de fila y pila. Yo, por ejemplo, quiero hacer un combo o quiero tocar 3 botones en una secuencia específica, y esa secuencia específica de, por ejemplo, 4 botones que toco, ¿sí? Toco arriba, izquierda, derecha, derecha, ¿sí? Esa secuencia se guarda en un array, y yo después tengo guardado en otro lugar la misma secuencia. Si al compararlas veo que son las mismas, ¿sí? Ahí, al ir recorriendo la matriz y veo que está guardado con la misma secuencia, ¿sí? Genero o activo tal evento o tal acción en el juego. Entonces ir comparando arrays serviría, digamos, para hacer combos, dependiendo de cómo selecciono, ¿sí? O cómo genero esta secuencia de acciones. Esto después lo vamos a tratar como en un ejercicio específico también. La idea es que igual tenemos varias clases, pero la idea es que cada clase hagamos algo muy puntual, como para ir viendo qué mecánicas les sirven en sus juegos. Y bueno, como último, crear sistemas procedurales. Esto es un poco más complejo, pero la idea es que ustedes pueden, dependiendo de la información que tienen guardada acá, más diferentes módulos de su escenario, ustedes pueden hacer que esto se cargue con valores aleatorios y que eso después se traduzca a un fondo de escenario específico, o sea, que vaya cambiando el fondo del escenario o la posición de los objetos en el escenario. O sea, utilizando valores random en la matriz puede ayudar a armar un escenario que cambie cada vez que reinician el layout, cada vez que reinician el juego, que vaya cambiando. Entonces sí le pueden sacar bastante jugo a esto. Pueden trabajarlo por el lado que quieran, o capaz que hay un punto que les interesa más que otro, pero la idea es que le puedan sacar el potencial a usar las matrices, ¿sí? Y que después puedan guardar información o buscar información específica, ¿sí? Entonces la idea es que puedan tener varias matrices dependiendo del juego, con datos específicos. Y por último, bueno, esta parte, que es lo que vamos a ir haciendo hoy, sería hacer el set, que es para guardar información. Y dijimos que el set es para guardar, que la matriz tiene índices, ¿sí? Donde definimos la posición donde queremos ir guardando la información, y el value corresponde a qué queremos guardar en ese espacio de memoria. O sea, en value, acá adentro, cuando hago set, ¿sí? Pongo el nombre con el que quiero guardar el archivo, y en valor pongo, o si quiero guardar una variable, ¿sí? O un dato específico. Directamente podría escribir un dato, no es necesario que sea una variable, ¿sí? Pero ahí es donde me representa qué quiero guardar, nombre y qué quiero guardar dentro. ¿Sí? Acá está, definir la posición donde guardo y el valor. En este caso el valor es una variable, el valor que contenga esa variable. Entonces la idea es que ustedes ahora tomemos una escena de cero. Esta la voy a tener abierta en paralelo, pero la idea es que agarren un layout de cero y vayamos armando el ejercicio de hoy para que no se les junten después. Si lo pueden hacer ahora, mejor. Aparte de esto mismo, les va a tocar hacer en el segundo parcial, ¿sí? Ir guardando la progresión entre diferentes niveles.
así que también la idea es que vayamos practicando eso para que después no les lleve tanto tiempo. ¿Sí? Si ahora tienen a mano, agarren un layout de cero, ¿sí? Abran un construct vacío. Nuevo, sin nada. Y acá, bueno, la idea es hacer solo dos layouts. Yo acá lo voy a definir 1708 para que quede el mismo tamaño. El window size con el layout, que queden igual. Y como van a ser similares, primero voy a armar, se puede armar uno y después duplicarlo directamente con el nivel 2, que va a ser muy similar en la cantidad de objetos que tenga. ¿Sí? Entonces ahora tienen que tener a mano los archivos que están acá en trabajos prácticos, esas dos imágenes con las consignas. ¿Sí? Tenemos que armar dos layouts y programar esto, que cuando empiece nivel 1, si hay información guardada previa, que la cargue. Si no hay información guardada previa, va a crear el archivito igualmente, pero con valor 0 dentro, no va a tener nada, pero ya lo va a crear la primera vez que se juegue. Termina nivel 1, se guarda toda la información. Cuando inicie nivel 2 se tiene que volver a cargar eso que se guardó, y cuando toquen en finalizar el juego se tiene que volver a guardar antes de cerrarlo, cosa de que si cierran todo el juego, vuelven a abrirlo, se cargue esa información previa y esto sea como un ciclo, ¿sí? Que se pueda repetir el ciclo siempre. Y sí, la idea es utilizar arrays más el local storage, o sea, hacer lo mismo que está acá planteado. Tienen que ir creando sprites que van a ser botones, textos para mostrar las variables, ¿sí? Y un botón arriba a la derecha que es para pasar de nivel. En el nivel 1 va a decir next y en el nivel 2 va a decir finalizar el juego, y cuando toquen ese botón se tiene que guardar la información. Entonces la idea es que modifiquen los valores tocando estos botones, más o menos. Pueden poner el nombre que quieran, que sea vida, experiencia, cantidad de, no sé, recursos. Pónganle el nombre que quieran a cada variable. Lo que importa es que funcionen, que cada vez que toquen un botón sume o reste el valor que tiene esa variable. Hay tres variables que son numéricas y una variable para probar que va a ser texto también, va a ser de tipo texto. Acá cada vez que toquen este botón grande tiene que ir cambiando lo que dice el texto, ¿sí? Que ustedes, si van a trabajar con líneas con string, van a tener un montón de string, así que van a tener que poder manejar el tema de los textos para ir guardando después los diálogos también, o las respuestas que le dan en el juego. Calculo que van a tener, les van a hacer preguntas, ustedes van a tener, no sé, 2, 3 respuestas para avanzar en el juego, y van a tener que, dependiendo de qué tocan, ¿sí? Que se muestre en pantalla esos valores y a la vez que se guarde la información de qué elección realizaron, digamos, en un array, ¿sí? Para que después en la progresión del juego, o sea, en la medida que ustedes, yo toqué la opción 1 para responderle a mi personaje, se me guardó acá que toqué la opción 1. Después toqué la opción 2 en la segunda pregunta. En la tercera pregunta toqué la opción 1 de vuelta. Y en la última pregunta que me hicieron, en el nivel 1, toqué la opción 2. Entonces, esa secuencia me va a dar como resultado una situación específica en el juego. O sea, si hice por ejemplo 1, 2, 1, 1, va a pasar tal cosa en el juego. Si hice 1, 2, 2, 2, pasa otra cosa, ¿sí? Tienen que cubrir todas las posibles opciones, ¿sí? Por eso por ahí les conviene comenzar con dos opciones de respuesta en el juego. En la medida que van teniendo más, se va a bifurcar más esto, ¿sí? Dependiendo de
las instancias que tengan en el juego. Pero sí está bueno que vayan guardando la información y que vean cómo ir guardando desde el array. Entonces ahora, bueno, vayan creando sprites para hacer botones. Ahí como está en la imagen. Botones de más, de menos. Hay que hacer 3 variables globales numéricas y una variable global texto. Le pueden poner el nombre que quieran a las variables. Me avisan cuando tengan. Vamos a hacerlo por etapas. La primera etapa sería crear todos los componentes en el layout. Tómense ahora el tiempo para ir creando los objetos en el primer layout. Después lo van a duplicar porque es más sencillo. Ya tener armado uno, después lo duplican. Profe, yo me estoy basando en la actividad y estoy haciendo simplemente un número más y un número menos, pero ¿qué iría donde dice frame y la variable 4 del texto? Ese es el que cambia el... Tenés que hacer que cambie la imagen cada vez que tocas el botón. Ok. Que eso sería como cuando hicimos el switch que poníamos con prendido o apagado. O sea, pueden usar lo mismo. Y acá en este archivito de ejemplo, en el de arrays, claro, cambia 3 frames. O sea, cada vez que tocas el botón en realidad suma 1 a la variable. Dependiendo del valor de la variable muestra un frame o otro, digamos. Pero lo que importa es que vos después guardes la información guardes la información de qué hay guardado ahí. También se podría haber hecho con una numérica, yendo al caso, porque vos guardás el valor 1 o el valor 2. Pero yo, como para
que prueben guardar textos, directamente, bueno, quiero que guarden una palabra, dependiendo del objeto que haya guardado ahí, en cada caso. Por eso esa es sería crear después una variable de tipo texto para guardar ahí. Entonces, la idea es que por ahora ya tengan, avísenme cuando tengan definido por lo menos el layout 1, o sea, creado los elementos en la escena. Todavía no hay nada programado. Yo esto lo voy a poner más grande. Y ahí está. Bueno, y los botones. Esto es más. Esto sí es importante, que ustedes después en el parcial mínimo me hagan un dibujito sobre cada botón, porque si me lo ponen de colores nomás yo no sé qué es al estar jugándolo cada elemento. Entonces mínimo háganle dibújenle algo sobre el botón para que yo identifique para qué sirve. Porque me pasó en los parciales que algunos no tenían, o sea, tenían los nombres de los objetos acá, pero cuando le daba play al juego eran solamente elementos de colores. Entonces no sabía identificarme a dónde iba con cada botón, porque solamente era un objeto de color pero no tenía un símbolo que representara algo. Entonces era como crear un menú, ¿sí?, orgánico, pero que en realidad no tenía ningún símbolo, y me quedaba, era como que quedaba a mitad de camino. Estaba bien programado el botón, tenía bien hechos los nombres acá desde la carpeta de proyecto, pero cuando le daba play al juego no me podía guiar hacia dónde estaba en el juego, porque no tenía, eran solo elementos de colores. Entonces eso tienen que tener en cuenta, más que nada para que sea intuitivo el juego. En el prototipado también de mínimo a dibujarle algo, hacerle algo, digamos una flechita o algún icono, digamos, que lo representa rápido. Más allá de que todo lo demás estaba bien, bueno, faltaba eso en algunos casos, que al momento de corregir por ahí sí era como tener que estar dándole pausa al juego y chequeando qué era cada cosa, y llevaba tiempo ahí. O sea, se lo comento para después, digamos, para la próxima. Vamos a crear acá. Bien. Lo que seguiría después de crear los elementos es que creen las variables. Tienen que hacer 3 variables numéricas y una texto. O sea, como mínimo serían 4 variables. Si quieren usar otra variable para, por ejemplo, el último botón de estado, en su momento habíamos creado una variable que se llama estado, entonces cada vez que tocaba el botón cambiaba el valor. Pero eso manéjenlo como les sea más sencillo. La idea es que haya mínimo 4 variables. Y tendríamos que agregar el objeto touch a la escena para poder programarlo después.
vamos a hacer por acá arriba. Este que sería para next. Next. XP. Y el objeto es uno solo, grande. Bueno. Vayan guardando lo que van haciendo por si acaso. Todo puede pasar. Esto es ejercicio arrays. Ejercicio datos. Voy a poner ejercicio datos. Este es objeto. Ok. Y este tiene 2 frames. El frame 1 y el frame 2. Tiene una billetera. Listo. ¿Cómo van? A ver, tenemos... Yo ahí ya terminé, lo que sí al texto no... Le puse como todo con ejemplo y con números, lo quiero hacer, como para que me quede bien concisa la idea y después si tengo que aprenderla, abro el programa y digo, ah, esto es esto. Claro, ya acá le cambié lo que dice en el texto también para guiarme, porque después igual cuando uno hace set text cambia lo que está puesto acá por defecto. O sea, Claro, cambia por un número, ¿no? claro, después esto cambia por el número. O podés escribir cuando vas a mostrar el texto, haces sectext. Bueno, después lo vamos a hacer. O sea, ahora vamos a ver. O sea, para que si querés que te aparezca esto tal cual, también se puede. Si vos cargas la variable que es numérica y cuando vas a mostrar esa variable numérica en el texto, ese valor que lo pasás dentro del texto termina siendo string, termina siendo texto cuando pasa acá. O sea, ese número que lo tenés en la variable que sí es numérico, cuando se carga el texto termina siendo una cadena de caracteres. Entonces cuando voy a hacer setText puedo escribir entre comillas lo que quiero que diga en texto y concatenarle, sumarle a su vez el valor de la variable. O sea que puedo escribir entre comillas vida igual entre comillas más la variable. Entonces cuando me lo muestre me lo va a mostrar todo junto. Es como hacer esto. Es como escribir, cuando hago setText, escribir datos entre comillas más la variable. Entonces después me lo va a mostrar así el valor. Claro, yo vi eso que se hace cuando, por ejemplo, vos querés llamar a un objeto, justamente lo vi con esto del JSON,
Sí. De que vos tenés que concatenar porque tenés que incluir el, el tipo de archivo que es. O sea, se me fue ¿cómo se dice? La terminación. Sí. El punto .exe, punto .bin, todas esas cosas, no me acuerdo cómo se Sí. dice. Lo que sí no me acuerdo cómo se hace. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Ahora vamos a ver cómo guardarlo y cargar un archivo de JSON. Eso sí. Sí, o sea, acá en este ejemplo aparte lo hace. No sé si es justo. Después si quieren pásenme el tutorial ahí que les pasó el profe. Para ver qué hace. Yo acá directamente lo que hago es guardar uno. Hago un download. .json y después cuando lo cargo. También lo tengo que cargar. Hago el cargar load JSON. O sea, uso guardar y después uso cargar. Se pueden usar estos dos valores o se puede hacer de otra manera. Ahora lo vamos a hacer con los que están acá. Después, Claro. si llegamos, lo hacemos. Buenísimo. Ahí se lo dejé, Sí. hay dos. Sí, Uno es un tutorial de Construct que es larguísimo, que por 3 partes, y el otro es un video de YouTube que explica más resumido y más simple. claro. Bueno. H. Yeps. Bueno, igual avísenme, yo voy mirando el video. Avísenme ustedes cuando tengan layout 1 armado. Lo pueden duplicar para armar layout 2. El layout 2 va igual. Es igual, nada más que cambia el botón. En vez de ser next, es botón finalizar. Ok. Este es level 1. La. Ok. Ok, acá usa otro comando. Para web. ¿Qué tiene esto? Hay un archivito armado. Bueno, si ya tienen duplicado, tienen que tener el primer paso, armar el layout 1, lo pueden duplicar. El 2. único problema que tengo yo es que si lo duplico después el next no lo puedo cambiar porque si lo saco se sale en el otro. En level 2 puedes usar que o puedes usar el mismo botón con otro frame. Con otro frame, claro. Sí. Ahí lo hago. Ahí,
crear nuevo frame. Y este dice end. El tema es que cuando tienen varios frames tienen que ponerle la velocidad de la animación 0, porque si no le van a dar play al juego y se van a cambiar todos los botones. O sea, acá en la animación velocidad 0, si no se los van a cambiar. Este también, que tiene 2 frames, velocidad 0. Y cuando inician layout 2 le ponen directamente acá en el objeto que inicie con el frame que sigue. Entonces ahí directamente les muestra el que sigue. Frame inicial, ahí le ponen para cambiar el frame directamente, la imagen. En el 1 es este y en este ahí. Buenísimo, profe, entonces ya... Bueno, ya entonces estoy. las variables globales. Yo tengo vida, fama. Fama va a empezar con 50, por ejemplo. Ni mucho ni poco. XP empieza en 0. Y objeto tipo texto. A esto tendría que cargarle algún valor, porque yo igual tengo seteado 2 objetos. O sea, en la variable texto tengo 2 elementos. No sé cuánto le pusieron ustedes, yo le puse solo 2. Tengo o una billetera o un celular, digamos. Puede empezar con billetera. Ah, no, empieza con celular. Celular. Empieza con celular. Cada vez que lo toco cambia entre celular y billetera. Bueno, están las variables. La idea es que ahora sería programar los botones. OnTouched Object. Sí, que suba o baje cada una de las variables. Ahora sí podríamos empezar con la etapa de empezar a programar. Todo lo que es botones, se puede armar un grupo ahí. Botones. Y acá, bueno, componente touch tiene que estar y empezar a programar cada botón. ¿Cuánto le quitan o le suman? Eso manejen ustedes en valores. El primero que hice fue vida. System, agregar. Agregar sería, no hagan un set, sino agregar a la variable. Yo le voy a hacer que sume 5. Bueno, ahora hay que hacer todos los botones. Menos vida. System, sustraer 5 de vida, lo mismo. Esto es para simular los cambios en el juego. Podría ser otra situación. Capaz que cuando en vez de hacerlo con un botón, después es cuando un objeto choca con otro. O sea, el evento en sí puede ser otro. Nada más que bueno, la acción sería esa, sumar o restar. Pero el evento depende del juego, puede ser otro. No tocar un botón. Capaz que es cuando se destruye un elemento, cuando golpea un elemento a otro, cuando salga un objeto del layout. O sea, el evento puede cambiar. La idea es que cambie también el valor de la variable. Ahora lo estamos haciendo así como es re básico. Ahora sería fama. OnTouched Object fama. A ver, podría copiar esto y ponerle
touched fama. También está bueno que se acostumbren a usar el debug para ir probando si cambian las variables. El play, pero con el debug, digamos, para que vayan viendo si hay errores con los valores que van cargando desde la consola. Vida, fama, después seguía XP. El X. Agregar al XP 10 puntos. El cambio de texto con la última variable, con la cuarta, que es la del objeto, ¿tenemos que hacer el caso del switch o no? Sí, Si es 0 pone tal, si es 1 pone otro. claro, con touched botón vos sumás. Podés usar la misma variable. Ah, no, acá necesitas otra. Necesitas una auxiliar. Un auxiliar, claro. Sí, Sí, quería saber si era eso o estaba equivocado. sí. Claro, ahí usas una auxiliar numérica. XP. Acá. XP. Yes. No. Yes. Entonces vida, suma, resta, suma, resta, suma. No, set, no. Agregar, ahí está. Ok, ahora sí. Vida, suma, resta, suma, fama, resta, XP. Listo. Bueno, ahora la idea es que se vea el cambio en los textos. Después de cambiar la variable, también se tiene que hacer un set text a cada texto. Vida, set text. Y acá es donde podemos hacer entre paréntesis que siga diciendo, que continúe diciendo vida, por ejemplo, más el valor de la variable vida. Vida igual todo eso entre comillas, ¿sí? Y ahí concatenamos la variable vida a su vez. O directamente si ponen vida solo, va a aparecer el valor numérico de la variable. Pero sí que se entienda que cuando traen un valor numérico dentro de un texto se pasa a caracteres, o sea, ese valor de numérico se termina pasando a texto. Acá pasaría lo mismo, o sea, sería el mismo set text. Fama, el txt fama. Vamos a poner fama igual fama.
acá. Bueno, y acá sí, tenemos que hacer xp igual xp. Listo. Y ahora el botón con los diferentes estados. Dijimos que ese es. Cuando toquemos el botón objeto, lo que va a hacer es sumarle siempre un valor a la variable auxiliar. Y como subevento, a armar los diferentes estados. Si la variable, comparar variables, si la variable auxiliar es 0, va a pasar una cosa. Si la variable auxiliar es 1, pasa otra cosa. Uy, esta no, esta tenía que ir ahí. Si es 0, si es 1, o si es mayor a 1. Bueno, vamos a ver si llegamos. O sea, ya casi terminamos esto de los botones y ahora sí ya empezamos a guardar información. Si es 0, queda como está. O sea, me va a mostrar el frame que ya aparece al principio. Set frame 0. Si es 1, me muestra el otro frame. Y si es mayor a 1 se resetea y vuelve a ser 0. Bien. Nada más que acá ahora falta agregar en el objeto, hacemos acá sí hacemos un set text y dependiendo del caso, en primer caso es celular, o sea que va a decir celular, y en el segundo caso va a decir en mi billetera. A ver. Set text. Este objeto acá, set text. Billetera. Bueno, a ver cómo funciona esto. Esto me suman. Esto van bien. Acá me falta hacer algo más. Tiki, ya sé. Me faltó un último caso que es cuando vuelve a 0. También hace lo mismo que esto. Ahí está. Y cambia de frame también. Ahí está.
Bueno, ¿cómo están ustedes? Tenemos 10 minutos, vamos a ver qué alcanzamos a hacer en 10-15 minutos. Me falta el último botón que sería Next. Cuando toco Next me voy al otro layout. Acá se puede hacer, como este botón funciona, hay dos versiones del botón. O sea, en nivel 1 dice Next y en nivel 2 dice terminar. Yo quiero agregar también el componente browser en navegador, porque yo con el botón terminar cierro el juego directamente. O sea, antes de cerrarlo grabo y después termino cerrando el juego completo. Y para eso tengo que agregar acá el componente browser, navegador, para poder programarlo. Entonces, cuando toco el botón Next, como sube evento, van a haber dos casos: que esté en nivel 1 o que esté en nivel 2, o que tenga el primer frame o el segundo frame. Si tiene el frame 0, el primer frame, quiere decir que estoy en nivel 1. Si tiene el segundo frame, quiere decir que estoy en nivel 2. Entonces ahí tendría que comparar qué frame tiene ese botón puesto. Comparar frame. Si tiene puesto el frame 0 es una cosa. Si tiene puesto el otro frame, estoy en nivel 2. Go to layout. Vamos a nivel 2. Y si estoy en el segundo nivel, lo que voy a hacer es browser para cerrar el juego, close, browser close, cerrar la ventana. Listo, o sea, ahí está. Si estoy en nivel 1 pasa a nivel 2, y si estoy en nivel 2 cerré el juego. Antes que esto igual hay que agregar, bueno, guardar toda la parte de los datos. Bien, y ahora voy a meter todo esto en botones. A ver si me deja seleccionar así, sí. Listo, vamos a probar esto. Entonces subo. Next. Pase al otro nivel. Si estoy en el segundo nivel, ahí entre pasar al nivel 1 a nivel 2 tenemos que guardar toda la información. Bueno, veamos ese punto ahora. No sé por dónde van o qué están armando, avísenme. Yo estaba haciendo lo que decía usted, profe, pero me quedé con el botón. ¿Con lo de los botones? Sí, Con el botón de... ¿Qué hace el botón de end? O sea, el botón que finaliza, ¿qué hace? cierra la ventana, o sea, cierra el browser. Browser close. Eso no me Pero falta. tienen que agregarle el componente browser, que está acá al final, está. Bueno, están todos los objetos. Bien, ahora sí tendría que agregar el componente local storage.
y podría crear el array, el componente array también, crearlo, que le pueden cambiar el nombre ustedes a la matriz. Datos juego, datos player, fíjense que el componente local storage se puede crear una vez, pero el array sí les deja crear varios. Si quieren crear otro les va a dejar, porque la idea es que pueden trabajar con varios o con varios arrays en paralelo para ir comparando información. ¿Sí? Entonces pueden ir seteando con un nombre específico los datos en un array para guardar parte de la información, y en otro array guardar otra información dependiendo de cómo es el juego. Acá en datos player lo que quiero es guardar todas las variables. Entonces, ¿cómo sería? La lógica sería que cuando toco next, terminó el nivel 1, tengo que tomar toda la información de todas las variables y guardarla en la matriz, en el array. Una vez que se guarda toda la información en la matriz, esa matriz la guardo con el local storage, y cuando se me abra nivel 2 tengo que cargar esa información que la guardé con el local storage, traerla al juego, abrir esa matriz que contiene todos los datos y volver a pasar a cada variable toda la información que estaba guardada en la matriz. O sea, sería como comprimir y descomprimir toda la información una vez que la recupero, y ponerla de vuelta a cada información en su punto. ¿Sí? Por más que a simple vista, cuando uno toca siguiente nivel y después sigue tocando los botones, al ser variables globales se está guardando la información, porque al ser globales estas variables la van a seguir viendo la información en los demás layouts, pero la idea es que se guarde el progreso. Una cosa es que la puedan ver acá en tiempo real, y otra cosa es que cuando cierren el juego y lo vuelvan a abrir queden guardados esos valores. O sea, acá lo que está guardado en las variables globales mientras van jugando se va a mantener, ¿sí? Pero no se estaría guardando si lo cierran el juego, ¿sí? O si por alguna situación se termina cerrando, pierden todo, digamos, porque esto es espacio volátil, o sea, espacio que está mientras está abierto el juego y después se pierde. Entonces la diferencia es que uno guarda toda esa información, ¿sí? Por más que ustedes le den play y pasen al siguiente nivel, se ve esa información, nada más que nosotros la estamos guardando. Ya estamos guardando en el navegador, y ya queda, si ustedes después cierran el juego, la idea es que pueden cargar toda esa información. Bueno, ¿cómo sería ahora? Tenemos entonces nivel 1, nivel 2. Ahora, bueno, ya es casi la hora, pero le voy a dejar esta parte para que avancen ustedes. Por lo menos lo que está acá en el archivito, que se tomen de referencia el otro archivito para ir haciendo esto. Lo que vamos a hacer es, como primera instancia, cuando tocamos next, tendríamos que guardar todas las variables en el array. O sea, tendríamos que ir a la parte que tocamos el botón next. Yo lo tengo acá abajo. Cuando toco next, acá tendría que hacer, ¿sí?, el guardado, o puedo generar una función. ¿Se acuerdan que dijimos que podíamos hacer, podíamos agregar el componente función y hacer una función que nos haga todo el guardado directamente, y después llamamos a la función cuando la necesitamos? En este caso serviría porque son varios elementos que hay que guardar. O sea, creo el componente función ya. Entonces cuando voy a programar, la función va a ser una función de guardado, ¿sí? Entonces entro acá a función, on function, le pongo que es guardado, se llama guardado o guardar.
Y acá dentro de la función voy a hacer, digamos, todo el proceso. Voy a tener que ir guardando cada variable dentro del array, dentro de la matriz, en un lugar específico. Lo que no hicimos fue definir qué tamaño tiene el array. No, acá yo por ejemplo lo creé, pero no me fijé qué tamaño tiene. Yo tengo que guardar en este caso 1, 2, 3, 4 valores solamente. Podría guardar la variable auxiliar si quisiera también. 2, 4, 5. O sea, podría guardar las 5 si quisiera. ¿Sí? Ahí la dejé entonces de 5 de ancho, quiere decir 5 en X. En altura tiene 1 y en profundidad en Z también tiene 1. O sea que acá estaría funcionando como si fuera un vector. ¿Sí? Con 5 espacios para guardar información. Entonces, onFunction, cuando hago guardar, acá tengo que ir cargando esa información en el array. O sea, me voy al array y voy a hacer un set, que es para guardar la información. Como en este caso tenemos un vector, o sea que yo no estoy usando el alto en la matriz, no estoy usando la y, estoy haciéndolo todo a lo largo en un solo eje, uso directamente set en X. Si tienen más información que guardar en altura o en profundidad, usan los demás set. Yo por ahora uso este porque no haría falta los demás ejes, perdón. Entonces acá ponemos el valor acá arriba, sería el índice 0, quiere decir que es la primera posición en el array. X0 es la primera posición, y ahí voy a guardar, por ejemplo, la primera variable que yo tenía era vida. O sea, en la primera posición del array guardo vida. Después voy a guardar en la segunda posición, que es la posición 1, índice 1, guardo fama. Después tengo en la tercera posición, índice 2, guardo experiencia. Y bueno, en la cuarta posición, índice 3, acá puedo guardar la variable objeto, que es variable de texto. Puedo guardar el auxiliar también, porque lo hice de 5 en total. Y sería la posición 4, índice 4, variable auxiliar. Ya que estoy, guardo todo. O sea, esta función va a ejecutar todas estas acciones, va a guardar todas las variables en el array. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando yo toque el botón Next. O sea, cuando toque el botón Next, acá voy a poner función, llamar función. Y ahí se va a ejecutar todo lo que esté guardado, todo lo que esté programado en esa función. Ya. Y ahora falta guardar a su vez el array, que ya tiene todos esos datos cargados, guardarlo con el local storage. O sea que en este caso, como último paso, tendríamos que ir a local storage y hacer un set para guardar, ponerle el nombre. Yo le voy a poner nivel 1 porque estoy saliendo a nivel 1, está la información que tengo en nivel 1, y como valor acá tengo que guardar el array, que ya tiene toda la información. O sea, el nombre del array, de la matriz, punto,
¿sí? Y lo voy a guardar como un archivo, ¿sí? Que después lo pueda abrir y que se pueda ejecutar también desde la web, ¿sí? Vieron lo que dice, nombre del array punto JSON. Creo que me está faltando. Ahí está, se va a guardar como nivel 1 a JSON. Está. Si quisiera a su vez guardarlo en un lugar específico, no solamente en el navegador, esa información pueden usar ahí, una vez que ya se cargó toda la información del array, descargarla como un archivito, como para tener un backup de toda esa información. Datos player, y una vez que se guarde, que toquen el botón, les va a aparecer la ventanita para que ustedes se detén donde quieren guardar esa información. Ahora vamos a darle play, vamos a darle play con el debug. Les va a quedar a ustedes a hacer la carga después, ¿sí? Y plantear estas opciones. Esto sí tiene que estar planteado, porque la primera vez que se juega no hay información guardada, ¿sí? Así que después les va a quedar completadas estas líneas de código ahí dentro de del event sheet donde están haciendo todo, y ya estaríamos. Entonces bueno, le voy a dar con el debug. Vamos cargando las variables: celular, billetera, celular, billetera. Acá lo que me faltó es cambiar la variable de texto, que vaya cambiando, pero visualmente sí está cambiando. Detallito, detallito. ¿Dónde estaba esa variable? Acá. Cada vez que toco el botón del objeto, claro, cambié el frame, cambié el texto, pero no cambié la variable. Bueno, acá faltaba cambiar la variable. O sea, faltó hacer un set text, set value, y esta va a decir el primero es celular. Vamos a ponerlo ahí, tiki, entre comillas, y acá es billetera. Bueno, ahora sí. Y cuando vuelva a ser 0 es de vuelta celular. No, esta. Ahí está. Ahora sí. Empecemos con nivel 1 y ya listo, acá cerramos. La idea es que ustedes lo puedan terminar. ¿Qué quedaría? Hacer la carga después cuando pasa a nivel 2, cargar ese archivito y que guardamos con el array y con el local storage, cargarlo a nivel 2. Esto cambia, acá cambia la variable, fíjense, va cambiando esa variable, las demás también cambian. Entonces cuando toco next, va a hacer dos cosas. Me voy a fijar acá al costado, mi array, que por ahora no tiene nada de información guardada. Si hago next, se me guardaron todas las variables, toda la información en el array, y a la vez el array se me está guardando en un lugar específico que yo quiera guardar como archivo de referencia. Más allá de guardarse en el navegador, ¿sí? Yo le puse que haga un download, que lo pueda descargar para ver
la lista completa después. Este archivito lo pueden abrir desde el blog de notas, que también lo podrían editar desde ahí. Sí, y me va a quedar para la clase que viene ver acá cómo lo hace. Caps en plugins. Acá utiliza un plugin. Bueno, eso voy a chequear después. No sé si ustedes lo vieron. Usa un plugin que es para simular text, algo es para simular el típico juego, como va escribiendo. Para que las variables no simplemente aparezcan, sino que hagan el así, vaya escribiendo. Claro. Claro, como que lo va... Eso, en cuanto a estético, está bueno, pero tampoco es esencial. Nosotros queremos saber bien el funcionamiento. Claro. Que igual ya con la clase de hoy me quedó más en claro de lo que me había quedado. Además de que quería, como todos vamos a tener que programar y ponernos a ver cómo hacer el juego, quería que todos entiendan bien cómo hacer con los arrays y todo, pero creo que con la clase de hoy ya... Sí, ya es que está. llegamos hasta acá. La idea es que la clase que viene... ¿Qué les queda a ustedes ahora? Ese archivo está guardado. O sea, ustedes tienen que programar que cuando onStaros Layout 2 o cuando inicia el otro layout, cargar esa información. onStaros Layout. ¿Y qué lo hace? ¿Lo abre nomás? ¿O no? Y tienen que cargar... tienen que hacer estos pasos. Tienen que hacer los pasos que están acá en el PDF. Fijarse si está el archivo guardado. Si sí, si no. O sea, tienen que... Esto está igual está acá, en el otro ejercicio está armado así. Buenísimo. En este tienen que hacer lo mismo. A ver dónde está. Acá. Chequear si existe. Si existe lo traen. Ese archivito que tiene ya todos los datos. Y una vez que lo traen, volver a setear, digamos, toda esa información a cada variable. Fíjense cómo hace acá. En vez de hacer un set normal, ponerle un valor, le pone el valor de la variable, donde estaba guardado justo esa variable. Por eso es importante que manejen los índices. Acá, por ejemplo, yo sé que moneda está guardado en la primera posición del array. Sí, fíjense cómo lo hace acá. Character.add, y ahí lo buscan la posición que quieran, en X y en Y, digamos. O sea, depende de donde esté guardado, lo van a buscar desde ahí. ¿Sí? Entonces, una vez que cargan de vuelta todas las variables, después las muestran, ¿sí? Y ahí, digamos, inicia el juego del nivel 2, digamos. Nada más que eso lo hace tan rápido que, bueno, uno no se da cuenta. O sea, no lo percibe, digamos, pero hace todo este pasaje. Cuando ustedes ponen next, siguiente nivel, ya está haciendo todo esto, digamos. Y tendrían que poder visualizar en nivel 2 toda la información. O sea, acá en nivel 2 tendría que aparecer el valor de cómo quedó en nivel 1 en todas las variables, digamos, tal cual, digamos. Y el objeto, el último objeto con el que quedó, lo mismo. Sí, eso sí se lo dejo a ustedes. Y cuando tocan end, la idea es que antes de salir del juego, porque si tocan end y no guardaron antes, o sea, tienen que hacer el guardado. ¿Sí? Esto de guardar les sirve para next y como para end, lo mismo. O sea, si yo lo armé como una función, cuando tengo que salir, antes de salir del juego, llamo de vuelta a esta función, que me guarde toda la información. Nada más que acá le puedo poner que me lo guarde con otro nombre al momento de guardar el archivo. Si quiero que no me pise toda la información que se guardó en nivel 1, lo guardo con otro nombre. Si quiero que la pise, lo dejo como está y me va a pisar toda la información con la que estaba guardada el último archivo con el local storage. Pero la idea es que se guarde la información. La idea es que cuando cargan el juego, cuando hacen el start layout, ¿sí? Acá pueden poner como subevento algo que les indique si están en un nivel o el otro. Sí, porque yo inicio un nivel, pero ¿cuál nivel? Sí, acá tienen que hacer una diferencia. Si inicio nivel 1, que me cargue los datos. Ahí ya va a quedar por cuenta de ustedes hacer la carga. Pueden hacer una función que sea cargar, así como hicimos guardar, otra función que se llame cargar los datos y que les cargue cuando inicie el juego de vuelta. Y, profe, ¿por qué iniciarían el nivel 2?
Claro, porque acá esta hoja de código sirve para los dos layouts. Para los Entonces dos, cuando sí. vos pones on start layout, lo que pongas acá se va a ejecutar en los dos layouts, porque si acá no estás Ah, diferenciando un layout o el otro. Acá pones que cuando inicie cualquier layout. Tendrías que Claro, y ver, el sistema de carga es solamente en el nivel 2, ¿o no? acá O tendrías se mantiene. que acá podrías diferenciar. En realidad sí, tenés razón, porque lo que estás guardando, si vos venís jugando, cuando cargas, poner que pasaste nivel 2, cuando inicia el layout me va a cargar lo que se haya guardado antes en nivel 1. Y por ejemplo, si cerré el juego y lo abrí de vuelta, inicié nivel 1, entonces cuando inicia nivel 1 va a buscar la información que esté guardada y Y siempre no va lo a va a guardar. encontrar. Y puede No, que la porque encuentre. no se tiene que hacer una verificación para que encuentre primero Claro, el archivo guardado. claro, tiene que hacer esto. Claro. Antes, para Y cargar. Todo esto va en la parte de cargar. Si hacen la función cargar, tienen que hacer toda esta parte. buenísimo. Que vea si existe. Si ya jugaron, la idea es que existe en realidad. Y si no jugaron, si es la primera vez, lo mismo va a crear un archivito con el nombre. O sea, esto se hace como para que después por lo menos se carguen los valores a 0, pero que no, para que no lance errores también. O sea, si no existe, se crea ahí mismo, no va a tener nada de información, solo va a tener un valor numérico 0 o cualquier valor. ¿Sí? Lo bueno que tiene acá los arrays de construct es que si vos guardaste una información numérica en esta posición y después le querés guardar una de texto, te lo detecta, o sea, detecta qué tipo de archivo estás guardando y te cambia, digamos, este espacio de guardado que estaba seteado como numérico, te lo guarda. Si cuando vos haces set, te lo transforma en un espacio de guardado de texto, por ejemplo. O sea que no importa, digamos, dónde guardes la información, va a detectar si es numérico o texto lo que estás guardando y no va a ser fijo esto. Quiere decir que si vos acá en esta posición querés después guardar un texto, no hay problema tampoco. Eso está bueno, digamos, de construct, que por ahí en otros lenguajes o desde otros programas por ahí no se puede hacer. Lo mismo que tener matrices con datos diferentes. Yo acá tengo texto, numérico, ¿sí? Puedo ir salteando entre uno y otro. Tal vez acá si quisiéramos ordenar esta matriz se complicaría porque sí, tenemos valores diferentes, no tenemos todo numérico. Pero bueno, va a quedar para la clase que viene ver esto. Va a quedar ver todas las funciones que tiene la matriz. O sea, todas las cosas que pueden hacer con la matriz. Ordenar, poner un valor, sacar un valor. Esto lo vemos en la clase que viene, digamos. Buenísimo, Nos quedó profe. eso. Así que bueno, los libero. Nos vemos, Perfecto, gente. profe. Ahí Vamos. corto la grabación y les queda esto como para cerrarlo a ustedes. Buenísimo. Así que bueno, espero que haya servido. Nos vemos, chicos. Sí, nos sirvió. No, profe. Correcto, Buenísimo. nos vemos, profe. Buenísimo. Suerte.